Bueno, sin más preámbulos, un saludo, digo lo mismo, un honor tenerte a mi lado, Valerio, un verdadero privilegio tener ocasión de hablar contigo, y sin entrar en más detalles con respecto a la vasta obra de Valerio y a lo muy leído que es en el mundo y al interés que ha despertado en el mundo antiguo y en la arqueología y en Italia, vamos a tratar de centrar esta conversación, a diferencia de las dos anteriores, en el hecho mismo de escribir novela histórica y en el hecho de inspirarse en la novela histórica o en la arqueología para así convertir esto en un entramado de personajes, de hechos, de situaciones que resultan muy fascinantes. Es eso lo que vamos a tocar hoy con Valerio, para no replicarnos en lo que ha ocurrido en las charlas anteriores y aportar algo distinto a lo ya conocido. Valerio, con la bienvenida, ¿en qué momento de tu vida el escritor que vive en ti se da cuenta de que hay un arqueólogo en ti? O viceversa, ¿en qué momento el arqueólogo que vive en ti se da cuenta de que hay un escritor pugnando por salir de tu alma? Bueno, de verdad, la situación es la siguiente, que mis raíces son arqueológicas. Mis primas publicaciones son de tipo científico y se basan sobre la experiencia en el campo, que siempre es un gran problema. Muchas veces yo ahora estoy siguiendo un programa de excavaciones que ya se extiende a 6 años. Cada vez pensando, esta es la última vez, es la conclusiva, pero no es verdad. Porque cuando te pones a la mesa y creas un plan de acción, y parece que todo será bien, será perfecto, porque todo corresponde. Tenemos mapas, por ejemplo, ¿no? Hechas a la mano. Pero me recuerdo una vez que se pensaba de verdad que sería la conclusiva. Es una situación muy particular. Imagínense que en un lugar muy remoto, muy aislado, cubierto de vegetación, no como la vuestra, menos, porque estamos en el Medio Oriente. Hay esta situación enigmática, porque a un punto hay como una caverna, que pero ha sido realizada con los instrumentos, ¿no? Muy bien hecha, muy grande. Hay un ingreso con dos pequeñas columnitas, y se entra en la caverna. Me recuerdo que no podría exactamente comprender lo que era. Pensé a una estructura funeraria, y no más lejos de esta caverna había otra entrada, pero terminaba inmediatamente, casi, excavando por, digamos, 2 metros y 30, 40, y ya terminaba todo. Parecía otra caverna, pero no era. Así que en la primera relación pensé que podría ser una necrópolis, pero no podía ser. A la segunda me di cuenta que no podía ser. Una necrópolis es un cementerio, pero el cementerio tiene un sentido si hay un centro habitado que produce los muertos, ¿no? Con todas las comunidades. Hay
hay dos cosas que son seguras, que nacimos y que se nace y se muere. Por esto es necesario, para identificar una necrópolis, un cementerio antiguo, que sea en los alrededores un centro habitado. Hemos explorado, todos mis asistentes exploraron todo el lugar por una extensión de 300-400 metros por 250. Nada de nada. No había un fragmento de cerámica más visible. Y siempre hay fragmentos de cerámicas en una necrópolis. ¿Por qué? Porque la gente que estaba familiar con el muerto venía cada aniversario de la muerte a hacer ofrendas. Así, siempre que estaban contenidas en vasos. Y a lo largo de siglos, muchos de estos vasos se rompían, se rompían y dejaban trazas de cerámica. Y nunca hemos encontrado un fragmento tampoco pequeño, nada de nada. Esto es imposible. Está en un lugar lejos de todo. Está en la parte media de una montaña que sube con una inclinación muy rígida. Si no me comprenden, lo dicen. Muy rígida. Y aunque esto es contrario a una interpretación de una necrópolis. ¿Por qué? Porque siempre la construyen en un lugar cómodo, lo que se puede visitar sin problema. Yo he visto muchísimas necrópolis etruscas en Italia. Algunas son espectaculares, porque al interior han sido escultadas como una casa, como una casa habitada. Hay instrumentos de la vida cotidiana escultados sobre los muros de la tumba. Es como decir que en el otro mundo serán en una sede muy semejante donde vivieron antes de morir. ¿Cómo por qué lo hicieron? ¿Cómo por qué el muerto se sentise a casa, en su casa, en una situación familiar? Pero no se puede interpretar este objeto. Es enigmático. No hay algún centro habitado antiguo en un rayo de 3-4 kilómetros, perdón. 3-4 kilómetros. No hay trazas de frecuentación. Del otro lado, el interior es enorme. Son 8 metros de longo y 5 o 6 de largo. Y no hay alguna traza de luegos o bien de formas que van a suponer que los muertos venían puestos en estos lugares. Cuando no se puede, se llega a la desesperación, porque no se puede hipotizar nada, es importante de cambiar los instrumentos.
los instrumentos que nos permiten de ver lo que no se ve. Es a decir, que se reclutan geólogos que tienen instrumentos muy sofisticados. La arqueología es una ciencia que podremos llamar exacta, porque se basa sobre elementos sólidos, sobre elementos materiales. Si yo veo que hay un vaso, por ejemplo, el vaso me da la datación, porque el estilo, la pintura, la forma, nos dice cuál es la edad en la cual fue realizada. Pero si no hay nada, se puede hipotizar que sea abajo. A aquel punto es importantísimo de reclutar especialistas que utilizan instrumentos, como decía, muy sofisticados y que ven hasta una gran profundidad. ¿Qué es que ven? Nos cercamos un vacío, un vacío. Porque aquí, por ejemplo, aquí hay una batería eléctrica. Después ponemos una línea con un cable eléctrico con una serie de contactos. Después se libera la corriente eléctrica. La corriente eléctrica pasa de un punto al otro, al otro. Pero si encuentra una cavidad vacía, la corriente no puede atravesar el vacío. Así sigue el perfil. Aquí hay el vacío, bueno, la corriente baja, atraviesa, sube y continúa de la otra parte. Así podemos delinear la forma de este lugar vacío, que ha sido creado artificialmente. Yo me recuerdo que la primera vez el colega geólogo me dice, mira, es impresionante. ¿Qué? Dice, mira, este vacío es perfectamente regular. Tiene una forma rectangular, no puede ser natural. Debe ser una realización artificial. Pero, ¿cómo hacemos para explorarla? Siempre se presentan problemas. Siempre se presentan problemas. La única posibilidad es un carotaje. Es decir, hay una máquina sobre un carro con un motor que fa rodear un tubo que tiene la parte inferior que corta la roca. Y todos los materiales suben y se caen afuera. Cuando encuentra el vacío, se introduce una canna, ¿cómo se dice? Una cana. Sí, una caña. Y al interior se pone una microcámara. Cuando se percepisce el vacío, se introduce la videocámara hasta el fondo para ver qué hay. Y al momento en el cual se ve, se siente que el carotador ha traspasado y está en el punto vacío, se introduce la caña con al final una microcámara y en superficie hay un monitor y se ve lo que hay al interior.
no es necesario de masacrar todo para penetrar, no. Es suficiente poner el instrumento al interior del vacío y el monitor nos dice qué hay. Vemos exactamente lo que hay. Bueno, dopo tanta expectación, digamos, tanta esperanza de ver algo importante, nos dimos cuenta que no había casi nada. Una lástima. Otra vez, se verifican situaciones muy particulares. En muchas situaciones, lo que llegan primeros no son los arqueólogos, son los cazadores de tesoros, cazadores de tumbas. Y tal vez estos personajes que trabajan ilegalmente descubren situaciones formidables de gran importancia. Pero esto es ilegal en todos los países del mundo. A aquel punto llegan los arqueólogos para interpretar lo que hay al interior por ejemplo, de una cámara mortuaria. Interpretan los objetos, los datan, interpretan la forma de las estatuas, por ejemplo, ¿no? Lo estilo artístico. Y si hay material orgánico, estamos en la condición de datarlo perfectamente, con una oscilación, se dice oscilación, de 30 hasta a 40, 50 años, más o menos. Si es el cuerpo de una persona, tenemos el bisturí como un cirujano, se preleva una parte, 7-8 centímetros son bastantes, y hacemos una análisis del carbón 14. El carbón 14, porque todos los orgánicos contienen carbón. El carbón empieza un número de años particular para convertirse en carbón. Puede ser madera, puede ser el cuerpo de una persona, del muerto. Al final sabemos exactamente la data en la cual la construcción de la tumba ha sido hecha, ha sido completada. Más o menos 50 años. Yo creo que muchos de vosotros han sentido hablar de la síndrome de Torino, que es el más enigmático objeto arqueológico en posesión de la humanidad. Es una estofa de cotón, prácticamente, no, de canapa, que reca en una parte, porque está así, ¿no? Imagínense que aquí está el cuerpo, se apoya sulla base, está cubierto de la otra parte. Y si aquí se ha imprimido la forma del cuerpo, con todas las trazas por ejemplo, de la flagelación, de la crucifixión. Una cosa impresionante es que el sangre que
que sale del polso no va aquí, va contrario, porque estaba así, ¿no? Así el sangre colaba en esta dirección. Es todo perfectamente perfecto. El carbonio, pero hay las trazas de todo, de toda la pasión, de la crucifixión. Pero primero no se capisce por qué la imagen de la parte superior tiene la misma intensidad de la otra, de aquella de abajo. No se comprende. Y a un punto se decide de hacer un análisis al radiocarbonio 14. Han prelevado pequeñas partes de la estofa y la han enviada a diferentes laboratorios para que no sea influencia del uno o del otro. Y casi todos los 3 o los 4, no me recuerdo, han dado el mismo responso. Y dice, este objeto ha sido construido, producido en el 13 siglo, 13-14 siglo, cuando todos los otros elementos nos hablan del primer siglo. ¿Cómo se puede concluir? No se puede. No se puede. Y no se explica. Por ejemplo, sobre los ojos, la imagen superior, esta, de la parte superior, hay una, ¿cómo se dice? Una sombra circular en todos los 2 ojos, que es la moneda que ponían para tener los ojos cerrados. Y la sombra de las monedas nos permite de leer la inscripción o parte de esa. Y se puede absolutamente concluir que la moneda ha sido producida durante el imperio de Tiberio. Tiberio es emperador en el primer siglo después de Cristo, antes y después. Todos los elementos iconográficos contrastan con el elemento analítico y nuclear. Es prácticamente una contra l'altra, un elemento contrario totalmente al otro. Esto es uno de los ejemplos en el cual la arqueología se presenta impotente. No puede llegar a una conclusión. Me recuerdo en la tercera expedición, éramos en contacto con, tramite una persona, con otras personas. Un contacto muy interesante, pero eso también misterioso. Al final hemos producido un mapa, una mapa, que dice, aquí debería ser un pasaje, después se fa más largo, al fondo debería ser una traza circular. Empezamos la excavación. Bueno, por la fin de la jornada, yo y mi asistente éramos a menos 3.40. No podían estar los dos porque
no caben. Uno de dietro, como se dice, atrás, el otro antes. El de atrás transporta los contenedores con los materiales. Al final de la jornada tenemos lámparas eléctricas con LED, con el sistema LED, che ha una potentissima. Dico, ehi, ¿qué pasa? Sigo essendo vertical, dice, no, parece que se curva a la izquierda. Perfecto. Yo creo que estamos en el punto. Cuando en este país, cuando el encargado del Departamento de Antigüedades se va, todos tienen que irse. No se puede permanecer en el lugar. Cuando piensas que estás casi llegando a la conclusión, tenemos que volver al hotel. Sempre cercamos hoteles non demasiado, come si dice? Lujosos, caros. Sì, non troppo caros, porque la arqueología es una ciencia pobre, económicamente. Bueno, volvemos al hotel. Digo, hey, chicos, esta noche los extra lo pago yo. El vino, el whisky al final, todo. Había una excitación fantástica, ¿no? Había una euforía enorme, porque todo perfectamente coincideva con el mapa que habíamos construido. Todo perfectamente igual. Ya había escrito la lista de los objetos a comprar en el ¿cómo se dice? La ferramenta. En las herramientas. Sí. ¿Dónde se compran los instrumentos para...? Sí. Ferretería. Ferretería. Yo y mi asistente vamos a comprar. Volviendo al lugar, al sitio, recibimos un SMS que dice, termina ya. Roca compacta. Una disperación, una delusión enorme, porque todo coincidía. Me recuerdo que el nuestro encargado por la seguridad, porque son lugares un poco particulares, estaba arriba sobre el colle, la colina, y hacía ¿cómo va? Y yo estuve así. La sera, la noche antes, al final, así. La mañana siguiente. Esta es la arqueología. Puede ser un momento de gran euforía, de gran felicidad, de entusiasmo incontenible, momentos de gran delusión. Se cambian con otros instrumentos. Por ejemplo, un georadar. Por ejemplo, un eco. Es una máquina que lanza señales sonoros y mesura cuánto tiempo el señal vuelve a la máquina. Puede llegar hasta menos 25, 30. Pero
no es seguro que podemos haber un responso definitivo. Así que todos los elementos al final arriban a un'ipotesi che però non si ha todavía identificado. No siempre es como a Pompey. ¿Por qué? A Pompey, ¿qué pasó? Pasó que una enorme erupción del Vesuvio, el Vesuvio, es un volcán muy tricky en inglés. Truculento. No. Exacto. ¿Por qué? Porque ha una actividad muy lenta. Tan lenta que la parte superior del magma se solidifica. Abajo la presión sube y crece lentamente, hasta el punto que spara la explosión. El volcán eruptó sobre todo polvo, lapilos, que son pequeñas piedras así, muy ligeras, porque es como un soufflé. Incluye mucha área y ceniza. Muchos dicen cuando la lava enterró Pompey. Es una locura total. La lava crea un único bloque de roca. ¿Cómo podría después hacer excavaciones, liberar las estructuras abajo? Sería perdida. Pero con los lapilos, el polvo, la ceniza, se limpia muy fácilmente, con un instrumento particular típico de los arqueólogos. ¿Cómo se llama? Trowel. Cazzuola en italiano. ¿Palustre en colombiano? Muchas gracias por el dato, Diego. Digamos que los arqueólogos muy exigentes lo compran en una ferretera al lado del British Museum. Esto hace la diferencia, ¿no? Este señor es alguien, es un personaje, tiene un objeto que es casi de joyería. Se limpia así, muy velocemente. Y después se limpia con lo scopetto, se dice. Así, el brush. Hasta que salen las estructuras de los muros con sus pinturas, los cuerpos de los muertos, que son cavidades que son vacías porque el cuerpo se ha totalmente vaporizado, y lo que hacen con un trápano lo perforan y colan un yeso líquido. Cuando se solidifica, se rompe toda la parte exterior y se ve la forma perfecta, la situación en la cual la persona murió. Yo he visto una escena increíble. No éramos a Pompey, éramos a Herculano. Primero yo soy bajado hasta al punto donde son los muros de la villa. Y llegué a la puerta de ingreso que había sido cerrada con la llave del exterior. Y el arqueólogo se dio cuenta que los obreros utilizaban para iluminar los túneles
como de pequeños objetos cilíndricos que parecen de carbón para iluminar. A un punto el arqueólogo dice, fermi, eran papiros, erano scrolls de papiro. Rollos. Nadie sabe cuántos ne han quemado. Dice, ¿dónde están? Allá, hay muchísimos. Un gran profesor de la Universidad de Nápoles, Marcello Gigante, estaba convencido absolutamente que en esta villa que pertenecía a un gran personaje, Cornelio Pisone, que era el suegro de Julio César, no uno que sea, el suegro de Julio César. El profesor Gigante, estaba absolutamente convencido que en esta biblioteca debería ser el original de la Eneide de Virgilio. Nunca se puede continuar la excavación, porque sobre la villa hay el municipio de la ciudad. Así que se debería destruir el municipio, todas las casas en alrededor y después empezar con una excavación frontal. Se está haciendo proyectos, se está haciendo progresos. Podría ser que un día se pueda explorar completamente la biblioteca. Hasta este punto es un poco, como decir, deludente, porque son solo textos filosóficos. Pero el sobreintendente decidió de hacer una trinchea, se dice trinchea en español, una trinchea de 70 metros para llegar a la línea de costa del 79 después de Cristo. Imagínate. Había el puerto, había, ¿cómo se dice? El molo, el muelle, sí. Y en el muelle hay arcos donde tiraban en seco los barcos. Se verificó una explosión al interior del volcán. La parte exterior se fracturó. El agua contenida en los lados de la montaña, que es la agua de pluvia, que se acumula en los primeros 30, 40, 50 metros, 60. Fue eruptada con la polvo, creando una valanga de barro a 300, 400 grados de temperatura que bajaba a una velocidad de 60 kilómetros horarios. Esta valanga cubre completamente el muelle. ¿Cómo se llama? El muelle. Muelle. Completamente. Toda la gente había tentado de refugiarse bajo los arcos, que fueron completamente sellados. Y yo fui presente a ver los colegas que liberaban, limpiaban toda la parte, sacando el barro consolidado. Los cuerpos habían sido totalmente vaporizados, no habían que los esqueletos. Es una cosa conmovente, porque habitualmente estamos acostumbrados a ver muertos, ¿no? Pero en este lugar parecía como
como que se había verificado ayer. Había una madre con su niño en esta posición. Había el niño con el perrito. Una cosa conmovente. Portaban toda la joyería porque se habían fuidos, salvando solo las partes más preciosas, ¿no? Los objetos más preciosos. Había señoras con brazaletes de aquí hasta aquí, de oro. Habían hombres con el dinero aquí, sí, con las monedas. Ha sido una cosa impresionante. Monedas también de oro, de plata. Otras que habían subido una caloría enorme, más grande, más alta, eran como un grumo. No se podía distinguir niente, nada de nada. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de la arqueología. Pero hay momentos de emoción tan fuerte que es fácil de ser, como decir, atraídos por lo que se pasa bajo tus ojos. Es fantástico, fantástico. Y aparte esto, en literatura lo que pasa es que la arqueología puede inspirar una historia. Para mí fue así, fue mi primera experiencia literaria fue inspirada de una excavación arqueológica. Me encontré a Lavinium, 30 kilómetros al sur de Roma, y se descubrieron 100 estatuas que habían sido enterradas de un lugar sagrado. Y no se podía comprender el porqué. Y se creó se creó un grupo de investigación del cual yo mismo fui parte. Y me vino una idea. No era una idea totalmente demostrable o sostenible, pero a nivel de fiction, de invención, de imaginación, era enormemente fascinante. Esto fue mi primera realización literaria. La literatura, bueno, las expresiones del pasado, la investigación del pasado puede ser de dos tipos. Uno es lo que nos permite de crear la historia, es decir, la memoria colectiva de la humanidad, que tende a la verdad. El problema es que no se puede escribir una sola palabra sin demostrar la verdad. No se puede. La historia tiene el peso de la prueba. The burden of proof. La carga de la prueba. Exacto. Gracias. La carga de la prueba. Es por esto que un libro de historia tiene una enormidad de notas y una bibliografía riquísima. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar todo. No es un acto de fe, es un acto de investigación. Como en un policíaco.
Y hay un personaje en este mío libro que hablando con un oficial de policía auténtico, dice, vede capitano, nosotros somos un poco como usted. La diferencia es que usted llega al lugar del delito minutos o al más horas después del evento. Nosotros, muchos siglos. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. El inquinamiento de las pruebas puede ser enorme, tale da crear la imposibilidad interpretativa. La memoria se convierte en identidad, porque cuando tú sabes quién eran tus padres, quién eran tus abuelos, de dónde viene tu familia, qué hicieron, se participaron a la Gran Guerra del 15-18 o no, nos dona una documentación tal que nos identificamos nosotros personalmente y toda nuestra familia a lo largo de los años y de los siglos también. Esto crea la identidad, que es algo muy, muy, muy delicado, porque la identidad puede generar, por ejemplo, elementos negativos como el racismo. Pero digamos que la gran parte de la producción histórica se basa en la creación de una memoria y después de una identidad. Nadie puede vivir sin memoria, nadie puede vivir sin identidad. Y naturalmente la gente que se dedica a este tipo de investigación se propone de alcanzar la verdad, bien sabiendo que la verdad es un concepto abstracto. Es como decir, voy a ver dónde sale el arcobaleno y dónde termina. Es imposible. O me gustaría ver dónde está exactamente el horizonte. Pues que la Tierra es esférica, el horizonte siempre se allontana. Se aleja. Sí, se aleja. Y nunca podrás, si te vas, llegas de la otra parte exactamente donde ha empezado tus viajes. Es lo que pensaba de hacer Cristóbal Colón y lo hizo, pero por un error de cálculo crea que la Tierra fuese mucho más pequeña de lo que es en realidad. Así que la búsqueda de la verdad es un acto heroico. Tal vez algunos de vosotros se recuerdan una parte del diálogo entre Jesús, Cristo, y el gobernador Poncio Pilato. Y dice, ¿eres rey? Dice, no. ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Él dice para donar la prueba de la verdad. Reddere testimonium veritate. E Pilato dice, veritas, quid est veritas? La verdad, ¿qué es la verdad?
no se puede tocar, no se puede individuar, no se puede sentir la temperatura, el color, la consistencia. Es un concepto abstracto, pero importantísimo. Por esto que el acto de los investigadores históricos es un acto titánico, es casi heroico, porque sabemos que es como el horizonte. Lo más que te acercas, lo más que se va lo lejano. Pero hay otra cosa. El ser humano que necesita memoria y identidad, necesita también de emociones. La emoción es una alteración de los sentidos, negativa o positiva, no se sabe. Puede ser el sueno de un violín en una noche de agosto. Puede ser un canto, puede ser un tramonto, puede ser los picos de montañas cubiertas de nieve y de hielo. Puede ser un amor improviso por una persona. Estas son emociones. La emoción puede ser cuando contemplas una creación artística sublime. Cuando escuchamos sonar la poesía, los versos de un grande poeta. Yo me recuerdo la primera vez que leí con mi voz en una clase de quinta liceo un paso de Dante Alighieri. No podía tratener la emoción, no podría tratenerla. Me salí para volver después de una media hora. Una vida sin emociones no tiene sentido. No vale nada. Es como un mar sin olas, siempre igual. Los días y las noches siempre las mismas. Hay gente que se suicida porque no puede probar emociones. Pero la emoción, si no hay, se puede crear artificialmente. Esta no es historia, es otra cosa, es lo que llamamos épica. Sabemos muy bien que los cíclopes no existen y nunca existieron. Sabemos perfectamente que las sirenas nunca existieron. Son criaturas mitológicas. Que los monstruos de Scylla y Charybdis nunca existieron. Pero sin la Odisea, nosotros seremos muy más pobres. Me recuerdo un chico me preguntó, ¿puedo poner una cuestión? Sí, señor. ¿A qué sirve el griego antiguo? Yo le contesté, a nada. Por esto es necesario. Gracias por vuestra atención.